Ruby. El destino de un Grimm capítulo 22. Forjando tu acero. Fenrir fue recibido con una ráfaga de aire caliente en el momento en que entró en la fragua. Fue tan intenso que tuvo que dar un paso atrás y adaptarse al repentino y dramático cambio de temperatura. Después de recuperarse, Fenrir entró por completo en la enorme habitación. Las paredes eran de un gris opaco y el aire olía a metal fundido y varios tipos de polvo. Alrededor de Fenrir se colocaron decenas de hornos, yunques, hornos de fundición y ruedas de afilar por toda la habitación. Debido a la hora del día, el lugar estaba vacío, salvo por Fenrir y su entusiasta guía. En lo alto de las paredes se exhibieron varios tipos de armas, desde espadas, hachas, mazas, bastones y martillos hasta pistolas, rifles, escopetas y lanzacohetes. «Bienvenido a la forja, Fenrir», exclamó Ruby con orgullo, sonriendo mientras la cabeza de Fenrir se movía y miraba alrededor de toda la habitación. El Grimm estaba realmente asombrado. Durante todo ese tiempo, los Grimm nunca habían sabido de dónde obtenían los humanos sus armas, pero al verlo ahora, en persona, Fenrir podía sentir una atmósfera palpable en la habitación que le hacía temblar la columna vertebral. Allí era donde se creaba el poder. Ruby corrió hacia un banco de trabajo cercano, agarrando frenéticamente un lápiz y un gran trozo de papel de blueprint. «Está bien», gritó Ruby emocionada, corriendo hacia su compañero más grande. «Entonces, ¿tienes alguna idea de lo que quieres?» Al volver a la realidad, Fenrir frunció el ceño al recordar que en realidad no sabía lo que quería. Realmente estaba fuera de su elemento allí. «No lo sé», le dijo a Ruby, cuya figura emocionada se debilitó un poco. «Los Grimm, nuestros cuerpos son nuestras armas, es todo lo que he necesitado en el pasado». Ruby asintió lentamente para sí misma, antes de hacer un gesto con la cabeza hacia el banco de trabajo, indicando a Fenrir que la siguiera. «Está bien», le aseguró Ruby al alfa. «Tendremos que empezar desde cero. No hay problema, podemos hacerlo». En ese momento, al demonio lobo le pareció que Ruby estaba tratando de tranquilizarse a sí misma, más que a la persona a la que estaba tratando de ayudar. Aún así, al ver esos altos niveles de energía excitable, casi visible, que recorrían el cuerpo de la chica de ojos plateados, con sus ojos moviéndose rápidamente por el papel mientras comenzaba a dibujar diseños, el Beowulf no pudo evitar sentir ese temblor en sus labios nuevamente mientras observaba a Ruby trabajar. No estaba bromeando, realmente le gustan estas cosas, pensó para sí mismo. «Ahora», gritó Ruby, moviendo la cabeza constantemente de Fenrir al papel y luego de nuevo a Fenrir. «En tu caso, definitivamente queremos un arma que te permita usar esa fuerza monstruosa tuya. ¿Qué tal algo como un hacha de batalla o un martillo de guerra, algo en lo que realmente puedas poner toda tu fuerza?» Ruby hizo una serie de movimientos, imitando cada arma mientras la nombraba. Fenrir pensó en la idea de un arma grande mientras miraba los dibujos rudimentarios. «Eso podría funcionar», reflexionó en voz alta, antes de fruncir ligeramente el ceño. «Pero algo tan pesado me haría ir más lento. Y además, dudo que tenga la habilidad necesaria para manejar un hacha con competencia, me llevaría demasiado tiempo aprender a hacerlo». Ruby hizo pucheros cuando se dio cuenta de que Fenrir tenía razón, en todos los combates de Beowulf en el ring de entrenamiento, había un aspecto que ella siempre captaba. Era demasiado lento. Un arma de gran potencia solo lo ralentizaría aún más. «En ese caso», dijo después de un segundo de silencio, «¿por qué no te damos algo que aún sea bastante poderoso, pero pequeño y cercano a tu cuerpo? ¿Por qué no guanteletes como Jan? Tú y ella tienen algo similar con el uso de sus puños». Fenrir pareció pensarlo un momento y luego comenzó a asentir en señal de acuerdo. Ruby casi comenzó a saltar de alegría, antes de que el rostro del Grimm volviera a su habitual expresión ceñuda. «No quiero ser solo una imitación barata de Jan», dijo, mirando hacia un lado. «Quiero algo único, algo que sea una extensión de ti mismo», remató Ruby, viendo a Fenrir luchar por encontrar las palabras. El fauno lobo hizo un ruido de aprobación antes de volver a mirarse las manos. La idea de los guanteletes le parecía prometedora, pero quería algo más, algo que le diera más ventaja.
Mirando hacia sus palmas enguantadas, los ojos de Fenrir recorrieron cada uno de sus dedos y luego se movieron hacia sus uñas con garras. Espera, susurró suavemente, abriendo ligeramente los ojos. Fenrir contó cada punta afilada, trazando la forma de sus uñas con la otra mano. 1, 2, 3, 4. Luego cerró la mano formando un puño, contó sus nudillos e imaginó garras, o más bien, cuchillas saliendo de cada nudillo. ¿Qué pasaría si tuviera espadas que pudieran salir de los guanteletes? Preguntó Fenrir en voz alta, mirando hacia Ruby para ver qué pensaría. Ruby sonrió al reconocer un pequeño brillo en los ojos de Fenrir. Según su tío, era la misma mirada que tenía cuando finalmente decidió que sería Crescent Rose. ¿Te refieres a que salga de la parte superior de tus puños, así? Ruby recorrió con sus dedos más pequeños el dorso de la mano de Fenrir, usando sus dedos para mostrar de dónde saldrían las espadas propuestas. Sí, podrían retraerse hacia mis antebrazos. Eso significa que podría alternar entre mis puños y las espadas. Ruby fingió pensarlo por un segundo, antes de mirar a Fenrir con una sonrisa de 1000 vatios. Creo que se vería genial. Podrías usar toda tu fuerza y cortar en pedazos el aura de tus enemigos al mismo tiempo. Suena mortal, me encanta. Ruby regresó rápidamente al banco de trabajo y se puso a trabajar de inmediato, dibujando un boceto más detallado de la nueva arma de Fenrir. Ahora que estaba completamente concentrado, Fenrir miró por encima de la cabeza de Ruby para observar su trabajo. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, Ruby terminó y se hizo a un lado para permitirle a Fenrir ver mejor su trabajo. Bueno, ¿qué opinas? Preguntó orgullosa. Fenrir asintió, impresionado por lo que estaba viendo. Los guanteletes eran grandes y voluminosos, y le llegaban hasta los codos. Un boceto mostraba el interior de los guanteletes, las 4 hojas largas y delgadas envainadas dentro del antebrazo. El otro boceto mostraba las hojas saliendo justo por encima de sus nudillos. En opinión de los Grimm, parecían feroces. Pero faltaba algo. Fenrir miró a la pequeña pelirroja, hizo un gesto de agarrar con la mano y miró hacia el lápiz que ella sostenía en la mano. ¿Puedo añadir algo? Preguntó en voz baja. Sin dudarlo, Ruby le entregó el lápiz a Fenrir, quien comenzó a agregar algunos detalles adicionales en la parte superior de los guanteletes. Su habilidad con un utensilio de dibujo aún era limitada, su estilo aún era un poco torpe y dentado, pero al menos pudo dibujar algo reconocible ahora que había recibido algunas lecciones de escritura a mano de Weiss. No mucho después, Fenrir dejó el lápiz y asintió con silencioso orgullo antes de pasar el papel hacia Ruby. ¿Qué te parece este look? Ruby tuvo que luchar mucho para no gritar de emoción al ver lo que habían hecho los Grimm. En la parte superior de los guanteletes, Fenrir había añadido 2 puntas en forma de orejas, y cerca de la mitad de los brazaletes del antebrazo, un montón de zigzags en forma de dientes. Para completar el look, Fenrir utilizó un resaltador rojo para hacer 2 círculos rojos en forma de ojos. La mitad superior de los guanteletes había sido diseñada para parecerse a una máscara de Beowulf. Oh, sí, eso se ve bien, dijo Ruby con picardía, antes de preocuparse un poco más por la lección de arte del Beowulf. Pero, hacer que tus armas se vean así no hará que la gente te tenga más miedo. Fenrir resopló antes de mirar el tosco dibujo. Me niego a avergonzarme de lo que soy, dijo con firmeza. Estos humanos pueden intentar tanto como quieran hacerme odiarme a mí mismo, vestiré lo que soy con orgullo, pase lo que pase. Ruby sintió una pequeña oleada de admiración al oír a Fenrir hablar con una voz sólida y convicta. A veces, era como si la voz de Fenrir se transformara de su tono normalmente áspero y desgarrado que hacía que pareciera que hablar le resultaba físicamente doloroso, a un timbre más suave y oscuro que casi reverberaba en la habitación. Está bien entonces, respondió Ruby, volviendo a su energía habitual mientras tomaba el trozo de papel y comenzaba a trotar hacia un estante de suministros, repleto hasta los topes de materias primas. Comencemos, si somos rápidos, podemos terminar esto antes de fin de semana, luego puedes mostrárselo a todos el sábado. ¿Qué hiciste, señorita Rose? Preguntó una voz tranquila. Gargug.
Tanto Fenrir como Ruby se dispararon al aire. Fenrir casi se estrella contra la chica más pequeña, antes de girarse y fruncir el ceño con desdén hacia quien ya sabía que era la fuente de la repentina tercera voz. «Podrían dejar de hacer eso», le gritó al profesor Ozpin, quien simplemente continuó sonriendo tranquilamente a la pareja nerviosa. «Le aseguro, señor Lupus, que no tengo idea de qué está hablando». El rostro de Fenrir cambió y se transformó en un montón de expresiones diferentes, desde parecer que quería estallar en lágrimas, explotar en una bola de fuego o simplemente querer golpearse la cabeza contra una pared. Desviando su atención del ataque de nervios del alfa, Ozpin se acercó a la cazadora más joven y le ofreció una mano abierta. «¿Puedo verlo?», dijo con calma. Ruby pareció incómoda por un segundo, dándose cuenta de que acababa de ayudar a un conocido Grimm a fabricar un arma para sí mismo, antes de pensar que Ozpin no sería tan crítico con su decisión de ayudar a alguien a quien se suponía que debía ayudar de todos modos, y le entregó el borrador de las armas propuestas por Fenrir. Ozpin miró el gran trozo de papel y tarareó en voz baja, con los ojos ocultos tras el reflejo de sus gafas. Mirando hacia los hermanos Grimm, Ozpin levantó el trozo de papel frente a él. «Supongo que son para ti, ¿no?», preguntó Ozpin inocentemente. Superando sus emociones conflictivas, Fenrir miró hacia Ozpin, se cruzó de brazos y observó al hombre mayor con frialdad. «Sí», dijo simplemente, «quiero mejorar mi lucha en este cuerpo, para eso necesitaré armas». «Un buen punto», asintió Ozpin en señal de acuerdo. «Y estos guanteletes definitivamente se adaptarían a tu estilo de lucha actual». La fuerza bruta combinada con el poder de corte de estas espadas formarían una combinación bastante letal. De repente, la expresión de Ozpin se volvió mortalmente seria mientras continuaba mirando al fauno lobo. «Sin embargo», dijo en voz baja, «espero que recuerde nuestra conversación de hoy, señor Lupus, y que si fabrica estas armas, solo las usará en el ring de entrenamiento o si se encuentra en una situación desesperada». Fenrir hizo una mueca de dolor levemente, antes de volver a su expresión neutral. «Sí, lo recuerdo». «Bien», dijo Ozpin, volviendo a sonreírle levemente a la pareja. «En ese caso, su elección de fabricar un arma ha llegado en un momento muy oportuno. Un grupo de cazadores hizo recientemente un descubrimiento en una cadena montañosa cercana que creo que les interesará mucho a los dos. Seguidme». Sin siquiera esperar a ver si los dos estudiantes lo seguían, Ozpin caminó hacia la parte trasera de la forja, con el bastón golpeando rítmicamente contra el piso de metal. Fenrir y Ruby se miraron estupefactos, antes de que Ruby simplemente se encogiera de hombros y corriera detrás del director, lo que hizo que Fenrir gruñera y los siguiera de mala gana. Una vez que los dos estudiantes lo alcanzaron, Ozpin se paró junto a un objeto que le llegaba hasta las caderas y estaba cubierto por una tela gris sucia. Los oídos de Fenrir pudieron distinguir el leve sonido de algo burbujeando debajo de la tela. Estos cazadores perseguían a un grupo de Grimm a través de un sistema de cuevas, cuando se toparon con una veta de mineral de metal en las profundidades de la montaña. Poco después, trajeron el mineral aquí para analizarlo y examinarlo. Los resultados hasta ahora han sido interesantes, por decirlo menos. Ruby arrugó la nariz confundida. Espera, ¿por qué los cazadores se molestarían en desenterrar trozos de metal de las rocas? No tenemos mineros para eso. Lo hacemos, explicó Ozpin. Pero el líder de este grupo consideró pertinente que este metal nos fuera traído directamente cuando su compañero golpeó accidentalmente la vena con su arma, y el arma se rompió con el impacto. Tanto el humano como el Grimborn miraron el objeto cubierto de tela con renovado interés ante esa declaración. «Esto es lo que sabemos hasta ahora», comentó Ozpin mientras finalmente retiraba el paño grisáceo del tanque, revelando el líquido gris oscuro burbujeante que se agitaba debajo. Fenrir podía ver pequeñas líneas rojas que recorrían el tanque. Quema el polvo, lo mantiene caliente y líquido. El punto de fusión de este nuevo metal es de 4552 grados Celsius, más alto que el tungsteno, continuó Ozpin mientras los dos jóvenes estudiantes giraban fascinados alrededor del tanque de ebullición. Una vez que se enfría, se endurece instantáneamente y conserva su forma de forma permanente. Es 20 veces más denso que el hierro y 10 veces más afilado que el acero.
Mientras hablaba, el hombre de cabello gris se acercó a un estante cercano y agarró un trozo de metal del tamaño de un ladrillo. Fenrir observó con curiosidad cómo Ozpin luchaba visiblemente por levantar el pequeño trozo de metal plateado y brillante. Durante un tiempo, los profesores y yo hablamos sobre implementar este nuevo elemento en las armas de los estudiantes. Desafortunadamente, dos factores impiden que esta idea se haga realidad, dijo Ozpin con tensión mientras caminaba de regreso hacia Ruby y Fenrir, el Grim luchando contra el repentino impulso de correr y darle un respiro al pobre hombre mientras claramente luchaba por levantar el pequeño lingote. Lo primero fue la rareza de los metales. Ese tanque que está a tu lado es básicamente todo el metal que pudimos encontrar en esa beta. Me puse en contacto con las otras academias de Remnant y nunca habían oído hablar de este nuevo metal hasta que lo mencioné. Esto nos lleva a creer que este metal es tan escaso que prácticamente no existe. El otro factor es, bueno, compruébalo tú mismo. Con eso, Ozpin arrojó el pequeño trozo de metal al aire hacia Ruby. La chica se movió para atrapar la pequeña pieza y luego cayó directamente al suelo mientras se doblaba instantáneamente bajo el peso. ¡Oh, qué carajo! Como dije, es mucho más denso que el hierro, comentó Ozpin mientras Ruby liberaba sus brazos de su repentina prisión. Y por eso es mucho más pesado, demasiado pesado para ser considerado de utilidad práctica para alguien. Bueno, para cualquier humano, quiero decir. Ante esto, Ozpin miró hacia arriba y le dio a Fenrir una mirada cómplice, quien simplemente arqueó una ceja hacia el hombre mayor. Adelante señor Lupus, pruébelo. Fenrir miró fijamente el brillante trozo de metal que ahora yacía modestamente en el suelo. Suspiró, giró los hombros y se inclinó para recoger el pequeño lingote. Fenrir casi se cae de cara cuando su tirón inicial no hizo absolutamente nada, luego puso un poco más de fuerza en su tirón y esta vez, pudo levantar el trozo de metal del suelo y levantarlo como una mancuerna. Es pesado, pero no inmanejable para mí, pensó Fenrir mientras levantaba y bajaba experimentalmente el trozo. Bueno, señor Lupus, ¿qué piensa? Preguntó Ozpin mientras ya podía ver los engranajes girando en la mente del Beowulf. Fenrir miró entre el ladrillo de metal y el tanque de ebullición. Este metal era nuevo y resistente. Perfecto, lo tomaré. Todo, dijo Fenrir en voz alta, con un brillo ligeramente siniestro en sus ojos. Ruby parecía dispuesta a animarse al ver que Fenrir se entusiasmaba cada vez más con la idea de conseguir su propia arma. Ozpin simplemente asintió y se acercó al alfa. Excelente. Lamentablemente, no hay suficiente metal para hacer los guanteletes enteramente con él. Pero, como quieres 4 cuchillas en cada brazo, 8 cuchillas en total, sí, debería haber suficiente para hacerlas al menos. Eso servirá, respondió Fenrir. Espléndido, dijo Ozpin alegremente. Bueno, dejaré que la señorita Rose los ayude a fabricar sus nuevas armas. También dejaré que ustedes decidan darle un nombre a este nuevo metal, no pudimos encontrar uno en el que todos estuviéramos de acuerdo. Bueno, no los entretendré más, diviértanse los dos. Y con un último asentimiento, Ozpin se dio la vuelta y salió de la fragua. Con su partida, Fenrir y Ruby se quedaron mirando en silencio el tanque de líquido gris oscuro que aún burbujeaba. Bueno, eres un pequeño Green con suerte, Ruby finalmente rompió el silencio. Ahora bien, el profesor Ozpin dijo que este material se endurece en el segundo en que comienza a enfriarse, así que probablemente deberíamos hacer que las hojas duren en ese caso. Mientras tanto, podemos hacer los guanteletes con el viejo y bueno acero súper común. Mientras Fenrir reflexionaba sobre si realmente podía considerarse afortunado o no, Ruby ya se había ido, dirigiéndose a buscar los metales más convencionales. ¿Vamos? Preguntó dulcemente, sacando a Fenrir de sus cavilaciones. Ah, cierto. Gritó Fenrir, moviéndose para seguir el ritmo de Ruby. Supongo que no hay mejor momento que el presente y con eso, los dos se pusieron a trabajar en la creación del arma que acompañaría a Fenrir por el resto de su vida. Oye, Fenrir. Preguntó Ruby de repente. ¿Qué? ¿Cómo llamaste a Cardin en la cafetería?
Los dos estaban parados uno al lado del otro mientras observaban cómo el cubo de acero comenzaba a derretirse lentamente dentro del horno en llamas. El calor inundaba sus cuerpos mientras simplemente esperaban que el metal se volviera de un amarillo brillante y fundido. Al principio, Fenrir no sabía de qué estaba hablando la chica que estaba a su lado. Había llamado a Cardin de muchas maneras hacia el final de la pelea. Pero luego Ruby dio más detalles y Fenrir entendió la pregunta de la chica. ¿Lo llamaste, Dusty o algo así? Dustlin, yo lo llamé Dustlin. Es como los Grimm llamamos a los humanos. No es un término amistoso. Oh, respondió Ruby en voz baja. Las dos se quedaron mirándose en silencio durante un rato, antes de que Ruby volviera a hablar. ¿Por qué nos llamáis así? Fenrir refunfuñó, cambiando su peso de un pie al otro, antes de responderle a la pequeña pelirroja. Los primeros hombres nacieron del polvo. El polvo es pequeño, pero tú fuiste creado a partir de él. Por eso te llamamos así para decir que eres aún más pequeño y más inútil que el polvo mismo. Ruby se quedó en silencio. Había deducido que los Grimm no tenían en muy alta estima a la humanidad, pero no tenía idea de que los despreciaran tanto. Eso es mucho odio. Entonces, Ruby buscó a tientas algo para llenar el ahora incómodo silencio mientras Fenrir seguía mirando fijamente el fuego que ardía en el horno. ¿Tienes algo que quieras preguntarme? No, bueno, sí, comentó Fenrir, recordando que había algo que lo había estado molestando últimamente. Originalmente había planeado preguntarle a Jan, pero la chica a su lado sería suficiente por ahora. Tú y Jan. Dicen ser hermanas, pero por lo que entiendo de los nombres humanos, los hermanos comparten el mismo apellido. Ruby asintió con la cabeza al entender hacia dónde iba la conversación. Ya lo había hecho una vez con Jaune, y la rubia también se dio cuenta de la discrepancia en los nombres poco después de que todos llegaran a Viacon. Pero, insistió ella a Fenrir. Pero tú eres Ruby Rose, ella es Yang Xiaolong. ¿Por qué tienen nombres diferentes? Cuestionó Fenrir, con toda su atención ahora en la chica que vestía la capa. Ruby, no viendo ningún daño en la pregunta, respondió al Grimm lo más claramente posible. Bueno, técnicamente Yang y yo somos medias hermanas. Tenemos el mismo padre, pero diferentes madres. Fenrir de repente se quedó completamente inmóvil mientras sus ojos se agrandaban hasta el tamaño de platillos. Tu padre tenía dos amigos. Ruby se rió en voz alta al ver lo asustado que se veía Fenrir cuando le preguntó eso. No, ambas cosas a la vez no. Exclamó. Fenrir dejó escapar una bocanada de aire. Iba a decir que tener dos compañeros a la vez, eso suena agotador. Fenrir se estremeció visiblemente ante la idea de tener múltiples parejas. Ruby no pudo evitar encontrar su reacción extrañamente divertida. Ustedes, los Grimm, realmente no salen mucho, ¿eh? Como dije en clase, los Grimm normalmente no tenemos hijos propios, no tenemos tiempo para eso. Si elegimos una pareja, siempre es una, nunca varias. Supongo que ahí es donde los Beowulfs nos diferenciamos más de los lobos normales. Ruby escuchó atentamente mientras Fenrir hablaba sobre su gente. Siempre que Fenrir empezaba a hablar de su especie, tenía un destello de orgullo en sus ojos. Si bien era un poco inquietante considerando que los Grimm eran lo que eran, era agradable ver que Fenrir no se avergonzaba de ser lo que era. ¿Y tú? Preguntó ella. ¿Alguna vez tuviste una pareja? No, se burló Fenrir. Eso nunca me interesó. El alfa meneó la cabeza al darse cuenta de que se había desviado del tema y volvió al tema original. Entonces, ¿tuviste diferentes madres? Oh, sí, Yang nació primero, obviamente, continuó Ruby, comenzando a sentirse un poco incómoda, considerando que ya sabía el final de esta historia, y no era feliz. Luego, su madre simplemente desapareció un día. Entonces, 2 años después, mi madre y mi padre se juntaron y me tuvieron a mí. De repente, Ruby se quedó en silencio, y Fenrir vio una expresión en el rostro de la chica más joven que no recordaba haber visto nunca en la joven normalmente infantilmente alegre. ¿Y, dónde está tu madre ahora? Preguntó Fenrir lentamente, mientras su radar negativo ya empezaba a sonar en lo más profundo de su cabeza. Ruby no dijo nada, solo se quedó mirando al suelo.
Fenrir vio el arrepentimiento y el anhelo claramente reflejados en los ojos plateados de Ruby. Y entonces lo volvió a ver. Otro pozo oscuro y sin fondo, justo en el centro del ser de Ruby, la fuente de todos los pensamientos y emociones negativos de la niña. Está bien, creo que es seguro decir que todos los humanos tienen estos pozos extraños ahora. Solo tienes que buscar durante un tiempo para encontrarlos. Con solo eso, Fenrir fácilmente juntó las piezas de la respuesta. La madre de Jan había desaparecido, la madre de Ruby simplemente se había ido. Y... Está bien. Interrumpió Fenrir a la solemne chica. No tienes que decir nada. Fenrir no dijo nada más y rápidamente se volvió para mirar fijamente los incendios furiosos. En su cabeza, se reprendió duramente por tomar el estado de ánimo de la habitación y hacer que cayera de nuevo al suelo. También tuvo que ignorar esa extraña necesidad en su mente, la necesidad de agarrar esos extraños pozos negros y destrozarlos, diseccionarlos, deshacerse de ellos. No era asunto suyo, se dijo a sí mismo repetidamente, una y otra vez, esas emociones humanas no le importaban, la oscuridad no significaba nada para él. También tuvo que detener su mano, cerrándola en un puño, para evitar que descansara sobre el hombro de Ruby. No. No vamos a hacer eso. No me importa, no me importa, no me importa, no me importa. Tan concentrado en repetir su mantra, Fenrir no se dio cuenta de que Ruby volvió a la vida y se lanzó hacia el horno con un par de pinzas enormes y guantes de cocina. Parece que está listo. Ruby acercó con cuidado el balde, ahora lleno de metal fundido al rojo vivo, hacia Fenrir para que lo examinara. Fenrir miró dentro y asintió al ver que el acero súper fuerte que había dentro estaba agradable y viscoso, listo para ser colocado en los moldes preestablecidos y enfriados, que darían al metal varias formas diferentes, que luego se ajustarían alrededor de los brazos del Beowulf. Se ve bien, comentó Fenrir. Genial, sonrió Ruby ampliamente, caminando ya hacia los moldes. Ahora comienza la parte divertida. Después de esa noche, Fenrir y Ruby siguieron un patrón durante los siguientes días. Después de las clases y del castigo de Fenrir, los dos se reunían en la forja y continuaban trabajando en la construcción del arma de Fenrir hasta bien entrada la noche. Los dos permanecieron en silencio mientras trabajaban la mayor parte del tiempo, pero de vez en cuando Ruby entablaba una conversación con el brusco Grimm, quien solo respondía ocasionalmente, y cuando lo hacía, era su habitual breve y brusco yo. Después de la revelación involuntaria de Ruby sobre su madre biológica, Fenrir sintió que no le correspondía imponerse a la pequeña pelirroja más de lo que ya lo hacía. Dicho esto, a veces Ruby le pedía que le contara una historia de sus años de juventud, cuando viajaba por Remnant. Como siempre, Fenrir se ahorraba los espeluznantes detalles de sus cacerías, pero contaba algunos de los lugares más memorables que había visto en sus viajes. Como aquella vez en Atlas, cuando vio cómo el cielo cobraba vida con colores y patrones. Eso fue un espectáculo que no creo olvidaré jamás. Ruby sonrió al ver el entrañable recuerdo casi reflejado en los ojos azul marino de Fenrir mientras hablaba de haber visto la aurora boreal. Aunque, en la mente de Fenrir, recordó cómo en ese momento, todo en lo que había estado pensando era en cómo esa vista le recordaba por qué tenía que luchar tan cruelmente para proteger al planeta de los verdaderos monstruos. Especialmente cuando podía ver las fábricas humanas a lo lejos, que expulsaban una niebla negra que se elevaba hasta ahogar el cielo. Ese día había sentido una ira auténtica y cruda. En un momento, Ruby tomó las medidas del brazo de Fenrir, observando de cerca cómo cada músculo individual de sus antebrazos y manos se enroscaba y giraba alrededor de los demás. Con estas medidas tomadas, Ruby se puso a trabajar en darle forma al superacero para que se ajustara perfectamente a las extremidades de los Grimm. Ahora, vamos a tener que darte unos guantes, comentó Ruby para sí misma mientras Fenrir tomaba un martillo y comenzaba a golpear un trozo de metal caliente, convirtiéndolo en una forma de semicírculo para colocarlo en la parte superior de su brazo, así podemos soldar las placas de metal en la parte superior, en lugar de, ya sabes, en tu mano. Y, porque te dará algo de protección adicional para tus manos. No queremos que tus propias cuchillas te corten las manos, no creo que disfrutes eso.
Las orejas lobunas de Fenrir estaban en ángulo hacia ella, por lo que Ruby sabía que la estaba escuchando incluso mientras continuaba mirando el metal curvado debajo de él. Fenrir consideró la idea de usar guantes y luego miró los guantes sin dedos que estaba usando actualmente. ¿Por qué no usamos estos?, sugirió. Ruby miró fijamente los guantes en las manos de Fenrir y luego tarareó para sí misma mientras ponía su dedo debajo de su barbilla en la tradicional pose de pensamiento. ¿Sí? Me vendrán bien. De hecho, me acaban de dar una idea. ¿Te importa si las tomo prestadas? Ruby extendió sus propias manos, por lo que Fenrir se encogió de hombros y casualmente se quitó los guantes y los depositó en sus palmas expectantes. ¡Genial! Ahora sigue trabajando en ese metal, voy a ver si puedo encontrar lo que estoy buscando. Sin siquiera esperar a ver si la había oído, Ruby desapareció en su característico remolino de pétalos. Fenrir cerró los ojos brevemente, antes de volver a la tarea en cuestión, refunfuñando para sí mismo todo el tiempo. Realmente necesito dejar de tensarme ante esos pétalos de rosa, se reprendió a sí mismo. Básicamente estoy saltando hacia las sombras, es patético, especialmente para un Grimm. Mientras Fenrir estaba ocupado remodelando las piezas de metal, Yang se abrió paso sigilosamente junto a los ocupados Grimm y fue a saludar a su hermana menor. Fenrir sabía que ella estaba allí, no era Ozpin, pero Fenrir simplemente la ignoró mientras continuaba con su trabajo. Ruby le había dicho antes que el resto de su equipo sabía lo que estaban haciendo los dos, por lo que no sintió la necesidad de abordar la llegada de la luchadora rubia. Sus orejas se movían intermitentemente mientras escuchaba a los dos hablando entre sí. No podía decir de qué, pero nuevamente estaba ocupado fabricando sus armas, así que se concentró en eso. Aproximadamente un minuto después, Yang apareció saltando y le dio al alfa una sonrisa amistosa mientras pasaba junto a él y salía de la forja. Estoy deseando ver estos guanteletes, lobo. Fenrir simplemente tarareó y asintió para demostrar que reconocía a la chica, antes de que desapareciera de la vista. No mucho después, Ruby regresó, sosteniendo una caja de componentes eléctricos extraños de los cuales los Grimm no tenían la menor idea de para qué servían. Junto con una bolsa repleta hasta el borde con varios tipos de galletas. Ruby vio como los ojos de Fenrir se fijaron instantáneamente en la bolsa que tenía en la mano, que le había dado su hermana como una forma de mantener su energía. Rápidamente llevó la bolsa detrás de ella y entrecerró los ojos en señal de advertencia. No, quédate atrás. Habló como si estuviera hablando con Sui, su voz sonaba como la de una madre regañando. Fenrir frunció el ceño y gruñó en voz baja. Ruby sintió que su fachada autoritaria flaqueaba un poco al ver la mirada legítimamente herida en los ojos del Grimm. Así que puso los ojos en blanco y cedió un poco. Está bien, puedes quedarte con uno, pero eso es todo. ¿De acuerdo? Necesito esto mucho más que tú. Ruby dijo esto porque, si bien la noche anterior apenas había podido mantener los ojos abiertos cerca del final, Fenrir todavía estaba completamente despierto, y solo dejó de trabajar cuando Ruby le dijo que se iba a la cama. Ruby agarró una de las galletas más grandes cerca de la parte superior, salpicada con docenas de pequeñas chispas de chocolate, y la arrojó como un frisbee a la cabeza del alfa. Fenrir la atrapó hábilmente y miró a la chica de ojos plateados con una ceja levantada. Gracias, murmuró antes de metérselo todo en la boca y reanudar su trabajo. Ruby pasó junto al adolescente lobo, saltó a un escritorio y comenzó a jugar con los guantes del chico, comiendo galleta tras galleta mientras trabajaba. ¿A ti, realmente te gustan los dulces, no?, preguntó finalmente Fenrir, rompiendo el silencio por una vez. Murmuró Ruby con la boca llena, antes de tragarse rápidamente su golosina a medio comer y continuar. Papá siempre decía que me gustaban los dulces desde que era un bebé, aunque lo que la mayoría de la gente no sabe es que, en realidad, no es mi bocadillo favorito. No, ese honor le corresponde a fresas. Fenrir parecía como si estuviera tratando de arrancarse físicamente los labios mientras Ruby lo miraba en silencio atónito. Esta no era la primera vez que Fenrir hablaba así de la nada, y ahora la chica realmente estaba comenzando a notar que casi siempre sucedía a su alrededor.
¿Por qué sigues haciendo eso? Le preguntó al chico mayor, deteniéndolo en medio de su crisis. A veces dices algo así al azar, y siempre es algo relacionado conmigo. ¿Me acosas o algo así? No. Gritó Fenrir indignado. Yo. Fenrir suspiró al darse cuenta de que ahora no tenía más opción que explicarle a Ruby sus repentinos tics verbales. El día en que Fenrir había sido dado de alta de la enfermería después del brote de Grimm, había interrogado a Ozpin para ver si el hombre mayor sabía por qué los Grimm a veces tenían momentos en los que actuaban completamente fuera de lo común. Desde tomar siempre su café con cantidades absurdas de crema y azúcar, hasta entrar en un estado de hambre cada vez que veía galletas. Incluso llegaban momentos en los que sentía la imperiosa necesidad de ofrecer ayuda o proteger a alguien en apuros. La respuesta que le había dado Ozpin sacudió un poco a la bestia. Cuando me convertí en humana, dijo Fenrir en voz baja, lo que hizo que Ruby se inclinara hacia adelante para poder escuchar lo que decía el fauno lobo, no solo obtuve tu aura, según Ozpin, también obtuve tu cerebro. Heredé algo de tu comportamiento. Ruby quedó muy desconcertada ante esa declaración. Entonces, ¿qué tienes de mis recuerdos? Fenrir sacudió la cabeza levemente. No, nada de eso. Solo que, sé cosas sobre ti que normalmente no sabría. Como que, aparentemente, tu comida favorita son las fresas. ¿En serio? Ruby de repente adoptó una expresión muy astuta que provocó un ligero escalofrío en la columna de Fenrir. En fin, ¿cuál es mi color favorito? Fenrir le lanzó una mirada muy inexpresiva, mirándola de arriba a abajo. Roja. ¿Qué estás? ¿Cómo se llama mi mascota? Gritó Ruby al confundido Grimm. Sway. Los ojos de Fenrir se abrieron de golpe mientras una vez más, su boca se movía sin que él pensara. ¿Cuál es mi cuento de hadas favorito? No tienes ninguna. Los ojos de Fenrir comenzaron a desenfocarse mientras su mente inconsciente tomaba control de su cuerpo consciente. Siempre amaste más a las que te dijo tu madre, sin importar cuál fuera. Ruby estaba atónita. Sabía que su aura era la responsable de darle al Beowulf su nueva forma humana, pero no creía que él también pudiera llegar a su mente. ¡Guau! Eso es realmente genial. No lo es. La voz de Fenrir de repente explotó de ira, causando que la chica saltara hacia atrás asustada mientras Fenrir la miraba fulminantemente. Fenrir. Preguntó Ruby débilmente. No fue la ira del alfa lo que la sacudió más sorprendentemente, lo que realmente la puso nerviosa fue lo increíblemente angustiado que se veía de repente Fenrir, su patrón de respiración errático y sus ojos moviéndose por todos lados. Ruby, por favor, no vuelvas a hacer eso, gruñó Fenrir, queriendo inmediatamente meter la cabeza en el horno más cercano, odiando lo débil que había sonado su voz ante esa súplica. No me gusta cuando eso sucede. ¿Por qué? Preguntó Ruby inocentemente, queriendo averiguar por qué esa cosa aparentemente pequeña molestaba tanto al hombre más grande. Porque no soy yo. Respondió Fenrir lacónicamente. Son tus deseos, tus patrones. Es tu mente, no la mía. Si eso sigue sucediendo, me preocupa que pueda olvidar quién soy y convertirme en otro tú. Una persona normal se habría burlado del miedo irracional de Wolf, pero Ruby podía ver claramente en los ojos de Fenrir que ese era un miedo muy real para él. Cuando Ruby le había hecho esas preguntas, Fenrir no tenía control sobre sus cuerdas vocales. Sentía como si le hubieran quitado todo el control y lo odiaba. Ruby agachó la cabeza, incapaz de mirar al chico más alto a los ojos. Fenrir dejó escapar un suspiro antes de darse la vuelta para seguir trabajando en la pieza de metal doblada que tenía debajo. El silencio invadió el lugar, salvo por el rítmico golpeteo del martillo de Fenrir contra el acero caliente. Luego, unos minutos después, Fenrir sintió un ligero pinchazo en el hombro. El Grimm se volvió hacia la fuente y se quedó paralizado al ver a la parca de ojos plateados ofreciéndole otra gran galleta, con los ojos brillantes de arrepentimiento y disculpa. Lo siento, no sabía que eso era lo que sentías al respecto, dijo Ruby con pura sinceridad en su voz, aunque intentó hacer una sonrisa despreocupada. Aunque para ser honesta, aunque tienes mi cerebro, realmente no creo que seas solo una copia de mí.
Estás demasiado nerviosa y de mal humor, eres más como Weiss, honestamente. Bah. Se burló Fenrir. Pero luego resopló un poco más y Ruby se dio cuenta de que en realidad estaba empezando a reírse. El Grimm miró de reojo a la chica pelirroja y luego tomó con delicadeza el dulce de la mano que Ruby le ofrecía. Gracias, murmuró. Ruby sonrió cálidamente mientras Fenrir devoraba la gran galleta como si nada, luego agarró un par de pinzas para recoger el trozo de metal ahora semicircular. Creo que está listo, observó. Sí, asintió Ruby. Ahora recuerda, apágalo en el aceite lentamente, no queremos que se repita lo de la última vez cuando simplemente hiciste espaguetis de metal. Fenrir hizo una mueca al recordar su primer intento fallido de enfriar las placas de metal. Aparentemente había sido demasiado rápido. Bien. Oye Fenrir. Ven aquí, tengo algo que mostrarte. Fenrir miró hacia arriba con un soplete en la mano y gafas cubriendo sus ojos mientras dejaba de trabajar en agregar algunos ajustes a sus nuevas coderas. Había pasado otro día. Una vez más, los hermanos Grimm y la niña estaban de nuevo bajo el calor sofocante de la forja. Fenrir todavía no había recuperado sus guantes desde el día anterior y, cuando le preguntó a Ruby dónde estaban, ella le ignoró diciendo que se lo mostraría más tarde. Fenrir dejó el equipo de soldadura en el suelo, se colocó las gafas protectoras en la parte superior de la cabeza y caminó hacia donde había estado el portador de la guadaña. Al doblar la esquina, se reveló un banco de trabajo desordenado, con el esqueleto de dos guanteletes muertos en el centro. Sin embargo, lo que más preocupaba a Fenrir era cómo, aparentemente, sus guantes habían sido cosidos al cuerpo principal de los guanteletes y se les habían dado sus propias piezas afiladas de placas de metal negro en la parte posterior y los costados para que actuaran como armadura adicional. Si Fenrir entrecerraba los ojos, podía ver 4 ranuras en la placa posterior de cada guante. Supongo que las cuchillas pasarán por ahí. Por el dorso de mis manos y justo por encima de mis nudillos. Entonces, ¿en esto es en lo que estabas trabajando? Preguntó Fenrir, sinceramente bastante impresionado por la cantidad de esfuerzo que sin duda se había puesto en fijar sus guantes al resto de los guanteletes. Sí, exclamó Ruby con orgullo. Colocar el cuero de esa manera no fue fácil, pero lo logré porque yo y las armas somos así. Al oír la palabra eso, Ruby cruzó los dedos índice y medio e hizo todo lo posible por parecer tranquila frente al imponente Grimm. Fenrir solo sacudió la cabeza, perplejo, y volvió a admirar la obra de Ruby. «¡Oh no!», gritó Ruby de repente, sobresaltando un poco al alfa. «Eso no es todo lo que he hecho. También descubrí una forma de activar tus espadas en poco tiempo, ¡mira!». Ruby se inclinó hacia adelante y levantó el guante para revelar las palmas. Se habían añadido a la palma 4 pequeñas protuberancias en la parte superior y un solo botón en la base de la muñeca. ¿Qué hacen esos?, preguntó Fenrir. Jejeje, presiona esos 4 botones superiores y lo descubrirás. Encogiéndose de hombros, Fenrir tomó sus 4 dedos y presionó las pequeñas protuberancias grises. PSSSSHHHH. Desde el cuerpo principal del guante, 4 portadores salieron disparados hacia adelante hasta la muñeca, emitiendo un siseo de vapor a medida que avanzaban. Sorprendido, Fenrir los presionó nuevamente y los portadores retrocedieron a su posición original junto con otro siseo del sistema hidráulico. «Solo responden a tus huellas dactilares», dijo Ruby, sin poder ocultar la satisfacción de que su idea hubiera funcionado a la perfección. Una vez que las cuchillas estén en su lugar, saldrán disparadas a través de tus nudillos a lo largo de esas ranuras en tus guantes, lo que también las mantendrá bloqueadas en su lugar. Solo recuerda, tus brazos deben estar completamente rectos cuando las actives, si tus muñecas están dobladas, las cuchillas saldrán volando y caerán al suelo, o te atravesarán las palmas de las manos. Fenrir hizo una mueca al tener una imagen mental muy desagradable. Entiendo. Fenrir volvió a colocar los guantes en su posición original, antes de recordar que había un 5.º botón. ¿Para qué servía el botón que estaba en la base de mi mano?
Bueno, la sonrisa de Ruby de repente se volvió mucho más tímida mientras se frotaba la parte posterior de la cabeza. Sé que dijiste que no creías que un arma te vendría bien, pero todo buen cazador que se precie tiene un arma que también es un arma. Fenrir suspiró exasperado. Supuso que debería haberlo visto venir, pero eso no significaba que no estuviera temiendo ya el inevitable dolor de cabeza que le daría intentar descubrir cómo usar un arma de fuego. Entonces, ¿los guanteletes tendrán armas? Preguntó con cansancio. Sí, asintió Ruby. Y creo que tengo los perfectos para ti. Los vi y al instante me hicieron pensar en ti. Después de eso, Ruby se agachó y sacó una gran caja de metal que se encontraba debajo de la mesa. Después de desabrochar los cierres, Ruby abrió la tapa y descubrió dos relucientes revólveres plateados. Fenrir se maravilló con las cosas y luego, con cautela, metió la mano para agarrar uno de los cañones en miniatura y examinarlo. ¿Qué es esta cosa?, preguntó Fenrir mientras miraba fijamente el largo cañón. Ese, mi peludo amigo, es el revólver Castle 454, uno de los modelos más nuevos, explicó Ruby, mostrando una vez más su vasto conocimiento de todo lo relacionado con las armas. Desde una gran distancia, no son tan buenos. Pero, si te acercas, pueden causar mucho daño. Su principal atractivo es su poder de detención. Un luchador rápido como yo, Black Oren, se detendría en seco si nos golpearan con solo una bala. Fenrir continuó admirando el pesado revólver en su mano, antes de volverse hacia Ruby con algo que casi podría confundirse con una sonrisa cruzando su rostro. Si una sonrisa estuviera destinada a helarte la sangre. Tienes un verdadero talento para esto, dijo Fenrir con seriedad. A pesar de la sonrisa destrozada de Fenrir, Ruby se sintió positivamente mareada por el elogio honesto que recibió del adolescente de cabello medianoche. ¿Qué? Oh, para. ¿Estás loca? Y Ruby siguió balbuceando para sí misma mientras Fenrir dejaba el revólver con cuidado en el banco. ¿A dónde irían? Oh, voy a trabajar para que salgan de tus antebrazos, sobre las cuchillas cuando están metidas. El quinto botón las sacará y actuará como disparadores al mismo tiempo. El único problema es que tendrás que recargarlas y guardarlas manualmente, lo que puede que te ralentice un poco, pero, no, estoy seguro de que te acostumbrarás. Ruby levantó el pulgar alentador hacia el lobo, quien simplemente sacudió la cabeza y suspiró con nostalgia. Bueno, te dejaré que te encargues de eso, ¿de acuerdo? Sí, tú continúa trabajando en las partes grandes, deja que el maestro se encargue de los pequeños detalles. Fenrir negó con la cabeza, soltó un sarcástico está bien y volvió a su trabajo, volviendo a colocarse las gafas sobre los ojos. Aproximadamente una hora después, Ruby estaba tomando agua y simplemente observaba cómo Fenrir golpeaba sin piedad lo que pronto se convertiría en las cubiertas principales de los antebrazos de los guanteletes. Saltaban chispas mientras Fenrir golpeaba sin piedad el metal al rojo vivo. Ella solo estaba esperando a que Fenrir terminara con sus pequeñas cosas, luego daría por terminada la noche y los dos regresarían a sus habitaciones. Desafortunadamente, Fenrir estaba más cansado de lo que él mismo se había imaginado, y su mano resbaló y cayó directamente en el camino del martillo que descendía. Estallido. Hubo silencio por un segundo, tanto Ruby como Fenrir miraron con horror la mano del Green que se enrojecía cada vez más. Y entonces, Fenrir registró el dolor que acababa de provocarse. Fenrir gritó de dolor y comenzó a saltar por todos lados como un loco. Ruby quería preocuparse por el Grimm, de verdad, porque se había lastimado gravemente la mano. Pero por la forma en que rebotaba como un resorte, gritando y rugiendo en distintos tonos y niveles, era imposible para la joven no estallar en un ataque de risa ante la absurda vista. Dicho esto, la risa de Ruby disminuyó significativamente cuando se dio cuenta de que los gritos y alaridos de Fenrir no eran tan animales como había pensado inicialmente. De hecho, juró que podía distinguir lo que extrañamente sonaba como palabras. Aarg. Semaran Krulkulel. GRRRRRGGGHHH. Stodba o Karl Hor. TRNS. Eso dolió muchísimo. Deja de reírte, humano. Ruby no tenía la menor idea de lo que decía Fenrir.
Para ella, solo sonaban como gruñidos, rugidos y rugidos que se habían juntado para formar algo que apenas se parecía a palabras. Fenrir, sin embargo, sabía exactamente lo que había dicho y cómo lo había dicho. Las pupilas de Fenrir se encogieron hasta convertirse en pequeños pinchazos mientras miraba fijamente su pecho, olvidándose inmediatamente del dolor en su mano. Ruby dio un paso tentativamente hacia el alfa, actualmente perdido en su propio mundo. Mi voz. Acabo de... Fenrir, ¿estás bien? Fenrir levantó una mano y le dijo a Ruby que se quedara quieta mientras intentaba ordenar su mente acelerada. Lentamente, Fenrir comenzó a girar la mandíbula y a estirar la boca lo más que pudo. Lo que fuera que acababa de hacer, necesitaba hacerlo de nuevo, ahora mismo. Zulo Sangrimr. Faal Sadr de Maarop Kopran. TRNS. Soy un Grimm. El verdadero guardián de Remnant. Fenrir casi se deja inconsciente por la rapidez con la que se tapó la boca con las manos. No lo podía creer, después de todos estos años sin tener que usar eso, pensó que simplemente se había olvidado de eso. Increíble. Se maravilló, parece que estaba prestando más atención a mis padres de lo que pensaba. Los padres de Fenrir no solo le habían enseñado cómo sobrevivir en las tierras salvajes de Remnant, también le habían enseñado algo que les había enseñado un Grimm mucho mayor que ellos. Le enseñaron una lengua muerta. Le enseñaron el lenguaje de los hermanos Grimm. No puedo creer que lo haya recordado, después de todo este tiempo, susurró, con su rostro reflejando incredulidad. ¿Recordaste qué? Preguntó Ruby. ¿Qué fue eso? Sonaba como si estuvieras gruñendo, excepto que estabas hablando al mismo tiempo. Fenrir miró a la chica de ojos plateados, debatiendo si debía o no contarle a una humana esa información tan sensible. Pero entonces, recordó que el Grimm Speech ya no se usaba, así que contárselo a Ruby probablemente no sería de mucha ayuda. Ciertamente nada que los humanos realmente podrían usar, eso es seguro. Estaba hablando en el lenguaje de Grimm, explicó Fenrir lentamente. ¿El lenguaje de los Grimm? Preguntó Ruby, inclinando la cabeza hacia un lado. ¿Te refieres a que los Grimm tienen su propio lenguaje? Fenrir sopló aire por la boca, tomó asiento y le hizo un gesto a Ruby para que tomara asiento a su lado. Se tomó un momento para ordenar sus pensamientos y pensar cómo explicar adecuadamente uno de los secretos más grandes de su especie. Ya no, dijo finalmente. Hace siglos se usaba mucho más. Sin embargo, ahora la mayoría de los Grimm vivos ni siquiera recuerdan su existencia. Es una lengua muerta. Ruby se sintió atraída por la intriga, así que los hermanos Grimm tenían su propio idioma. Ruby no era la persona más estudiosa, estaba muy contenta de darle ese honor a Weiss, pero definitivamente nunca había leído que los hermanos Grimm hablaran, ni siquiera en otro idioma. Espera, si está muerto, ¿por qué lo sabes? Preguntó Ruby, frunciendo ligeramente el ceño. Le mentiste a todo el mundo y en realidad tienes 500 años o algo así. Porque si es así, eso es realmente espeluznante. Fenrir le dio a Ruby una expresión de asombro, antes de sacudir la cabeza y mirar fijamente a la chica más joven. No. Tengo 17 años. Dijo Fenrir rápidamente y Ruby suspiró aliviada. Mis padres me enseñaron el idioma de los Grimm. Lo aprendieron hace años, cuando los dos viajaban con una manada de Goliaths. Goliaths, oh. Esos son esos Grimm que parecen elefantes. O al menos, las versiones de pesadilla de los elefantes, pensó Ruby para sí misma. Los Goliath eran algunos de los Grimm más antiguos y fuertes que aún vivían en Remnant. La cazadora en entrenamiento pensó que si los Grimm realmente tenían su propio idioma en algún momento, esos elefantes gigantes serían los candidatos más probables para saberlo todavía. Sin embargo, cuando Fenrir volvió a mencionar a sus padres, Ruby se sintió más intrigada por ellos. Fenrir era un caso raro, un Grimm por nacimiento, con madre y padre. Tenía curiosidad por saber cómo era la educación de un Grimm. Fenrir solo los había mencionado brevemente, y luego rápidamente pasaba a otra cosa. Bueno, supongo que no hay daño en preguntar. Estamos solos los dos aquí, debería intentar ser un poco más atrevido. Entonces, comenzó Ruby lentamente, tratando de entrar en el nuevo tema de conversación, tus padres te enseñaron.
Sí, afirmó Fenrir en voz baja, ya viendo hacia dónde iba esta conversación, me enseñaron todo lo que pudieron durante todo un año. Desde que era un cachorro hasta que crecí por completo, se aseguraron de que estuviera listo para sobrevivir en el mundo. Un momento de silencio. ¿Cómo eran? Susurró Ruby. ¿Cómo fue, tener padres Grimm? Fenrir se mantuvo en silencio durante un largo rato, hasta el punto en que Ruby temió haber ido demasiado lejos con sus preguntas inquisitivas y estaba a punto de disculparse con el chico y pedirle que olvidara lo que había dicho. Pero entonces, abrió la boca, con una mirada curiosamente pensativa en su pálido rostro. Eran severos, estrictos, siempre se aseguraban de que yo pusiera todo mi empeño en lo que fuera que hiciera, se quejó Fenrir, su voz una vez más alcanzando ese rango bajo que Ruby casi podía sentir en sus costillas. No, era lo que ustedes los humanos llamarían amor. Pero, tampoco eran abusivos, solo tenían que asegurarse de que yo estuviera listo para hacer lo que todos los Grimm tienen que hacer. Para ellos, yo era un trabajo. Algo que tenían que hacer, por el bien de la raza Grimm. Ruby miró al suelo, sin saber muy bien cómo sentirse con respecto a los padres de Fenrir. No parecía que lo quisieran en absoluto. Solo era un trabajo, eso era lo que Fenrir había dicho, no algo que quisieran hacer, sino algo que necesitaban hacer. Al volver la vista hacia el alfa, Ruby captó una mirada extrañamente distante en los ojos azules oscuros de Fenrir. ¿Los volviste a ver?, preguntó Ruby. A veces, asintió Fenrir, aunque solo fue brevemente y no fue como una reunión. Solo nos conocimos por casualidad y luego nos movimos a donde sea que íbamos. Honestamente, ni siquiera sé si todavía están vivos. Después de terminar su explicación, Fenrir se giró para mirar a su compañera de conversación y la encontró increíblemente malhumorada. Fenrir sabía que los humanos valoraban mucho más los lazos familiares que los Grimm, por lo que la forma en que habló sobre las personas que lo criaron probablemente desconcertó un poco a la pelirroja. Sé que suena frío de su parte, Fenrir intentó sonar tranquilizador, pero honestamente, así son todos los Grimm con sus hijos, si los tienen. No somos como los humanos, ponemos nuestra misión primero, nada más importa realmente. No les guardo rencor de ninguna manera, es gracias a ellos que sigo vivo hoy. Eso hizo que Ruby se sintiera un poco mejor. La desconexión emocional entre Fenrir y sus padres todavía la dejaba un poco conmocionada, pero si Fenrir realmente parecía estar bien con eso, entonces supuso que no tenía sentido hacer un problema al respecto. ¿Aún quieres volver a verlos, si aún están vivos? Ruby decidió intentar hacer una última pregunta. La respuesta fue una repentina y brusca inhalación del fauno de cabello oscuro. Era una pregunta que no esperaba y pensar en ella lo hizo sentir profundamente vacío por dentro. No así, dijo finalmente, mirando una vez más esas manos humanas suyas, que lucían molestamente delgadas y débiles. Si sus padres lo vieran así, Fenrir lo sabría. No dudarían en matarlo. Ese solo pensamiento dejó al alfa sintiéndose como si le hubieran arrancado el estómago. Ruby quiso gritarse a sí misma, al ver que su pregunta había deprimido visiblemente el ánimo del Grimm. Y esta vez, no tenía galletas para distraer a Fenrir de sus pensamientos. Entonces decidió dar marcha atrás y regresar a todo ese asunto del antiguo lenguaje de los Grimm. ¿Cómo sonaría mi nombre en ese Grimm speech? Soltó Ruby, desesperada por distraer a Fenrir de sus padres. El Beowulf volvió a mirar a la chica humana, sus ojos brillaban con genuina curiosidad y desesperación silenciosa. Fenrir comenzó a reflexionar en su cerebro, viendo cuánto recordaba sobre la antigua lengua de su especie. Veamos, Ruby Rose, Ruby es una piedra preciosa, Rose es una flor, así que eso sería, tu nombre sería, Raubergoldsmirkpeit. Los ojos de Ruby se abrieron de par en par ante el bocado que acababa de asaltar sus oídos, junto con cómo la voz de Fenrir cambió dramáticamente de tono mientras hablaba en el idioma de los Grimm. Fenrir esperó pacientemente su reacción. Eso, sonó, genial. Ruby se levantó de un salto y rebotó sobre las puntas de sus pies, sonriéndole como una estrella al divertido Grimm. Oh, ¿y los demás? ¿En qué se transforman sus nombres? La energía de Ruby se estaba volviendo poco a poco contagiosa para el Grimm.
Cuanto más tiempo pasaba con ella, más sentía que su propia sangre comenzaba a llenarse de energía y, de repente, se sintió más que dispuesto a compartir más de su cultura con la joven humana. El calor bajo burbujeaba cómodamente en el núcleo de Fenrir. Los dos no trabajaron mucho después de eso, ya que en cambio, Fenrir repasó un montón de palabras, frases y oraciones diferentes en su lengua materna, familiarizándose constantemente con una parte de su propia herencia, mientras Ruby escuchaba atentamente, lanzando algunas sugerencias propias. En la sincera opinión de Fenrir, fue una manera bastante agradable de pasar una velada. Fenrir estaba preocupado. No por su arma, que estaba casi completa, el cuerpo principal de los guanteletes ahora estaba completamente construido, completo con todas las correas y accesorios necesarios para ayudar a mantener las cosas firmemente aseguradas a su cuerpo. Ahora solo quedaba darles a los guanteletes sus espadas, las espadas que estarían hechas con ese supermetal secreto que Ozpin les había mostrado hace unos días. Un metal al que Ruby ya le había puesto nombre sin el conocimiento de los Grimm, pero que los Grimm aceptaron de todos modos simplemente para ahorrarse dolores de cabeza innecesarios. Svartalfarmium. Supongo que no es un mal nombre, pero a mí me suena a jerga. No, Fenrir estaba preocupado por Jaune. Últimamente Fenrir no lo había visto mucho por allí, y cuando lo había visto, el rubio flacucho siempre parecía tener prisa, inventando excusas frenéticas para no quedarse y luego se marchaba sin decir una palabra más. Aún así, Fenrir había podido escanear rápidamente las emociones de Jaune y lo que había sentido, de ahí provenía la preocupación de Fenrir. Su estado emocional ha empeorado desde la última vez que lo vi. Su mente está nublada por la negatividad, se siente atrapado. ¿Por qué? No tengo idea. Fenrir miró fijamente hacia adelante sin prestar apenas atención al tanque de líquido gris oscuro burbujeante que tenía frente a él. Sé que no debería preocuparme tanto por algunos problemas humanos, se reprendió Fenrir. Pero aún así, lo hago, y me frustra muchísimo. ¿Por qué me siento tan preocupado por el bienestar de Jaune? Porque es tu amigo, gritó esa suave voz una vez más como un canto de cisne en la mente de los hermanos Grimm, ¿quieres ayudarlo a salir del estado en el que se encuentra? ¿Te preocupas? El ceño fruncido de Fenrir se intensificó cuando esa voz misteriosa comenzó a desmenuzar su cerebro. Evidentemente, su cambio de expresión fue notorio cuando Ruby agitó una pequeña mano frente a sus ojos desenfocados. Hola Fenrir, ¿estás bien? Preguntó Ruby con preocupación. Fenrir salió de sus cavilaciones y se volvió para mirar a su compañero de trabajo con un brillo más decidido en sus ojos. Sí, estoy bien, Ruby. Hagamos esto. Una vez dicho esto, Fenrir se acercó y se paró detrás del tanque, deshaciéndose furiosamente de sus pensamientos anteriores mientras se apoyaba contra el contenedor. Jaune tendría que esperar, ahora mismo tenía un tanque de metal líquido que mover. Vale, dijo Ruby, insegura. Ya he conseguido que el horno alcance la temperatura más alta posible y los moldes están en su sitio. Pero, ¿estás segura de que no quieres hablar de? Vale. No importa, supongo que ahora nos vamos. Ruby no pudo evitar que una pequeña mueca de exasperación se le escapara de los labios cuando Fenrir le ignoró descaradamente y comenzó a empujar el contenedor hacia el horno central. El recipiente era mucho más pesado de lo que el Beowulf esperaba, incluso con ruedas, por lo que tuvo que poner toda su espalda en transportarlo por la habitación. En poco tiempo, la pareja llegó al enorme horno, con rugientes llamas blancas en su interior, con un tubo de alimentación listo para recoger el Svartalfarmium líquido y depositarlo directamente en los 8 moldes con forma de cuchilla. Cuidado, advirtió Ruby, observando para asegurarse de que el tanque estuviera perfectamente alineado con el tubo, solo tenemos una oportunidad en esto. Ya lo tengo, gruñó Fenrir, haciendo los pequeños ajustes que Ruby le indicaba. Finalmente, a un ritmo minuciosamente lento, Fenrir alineó la válvula de salida de los tanques con el tubo de alimentación del horno. Con una ráfaga de pétalos, Ruby rápidamente unió los 2 puntos de conexión y accionó un interruptor que hizo que el tubo comenzara a succionar instantáneamente el líquido gris opaco. Fenrir observó con cierta fascinación cómo el metal subía por el tubo transparente y se dirigía directamente a los 8 moldes que lo esperaban.
pero luego tuvo que retroceder un poco cuando una gota de sudor le cayó en el ojo. Sus pensamientos lo habían distraído y la necesidad de ser preciso con el supermetal, pero ahora que estaba tan cerca del furioso infierno, el alfa realmente estaba empezando a sentir el calor. Ah, hace demasiado calor. Necesito refrescarme. Rápidamente, Fenrir finalmente se quitó su gruesa chaqueta de cuero y la arrojó a un lado en una silla cercana. Ya está un poquito mejor. Está bien, probablemente deberíamos dejarlo hervir a fuego lento durante unos minutos, luego será el momento de sacar los martillos, afirmó Ruby con total naturalidad, mientras observaba cómo el líquido burbujeaba en sus nuevos recipientes. Fenrir se quejó, antes de cruzarse de brazos y apoyarse en una mesa cercana. Ahora que la única opción era esperar, Fenrir volvió a sus preocupaciones anteriores con respecto al líder del equipo JNPR. Ruby observó en silencio cómo Fenrir seguía luciendo como si el mundo estuviera en su contra y él estuviera tratando de averiguar cómo conseguirlo primero. Con el tiempo, Ruby se dio cuenta de que había una ligera diferencia entre el ceño fruncido neutral de Fenrir y cuando estaba realmente molesto. La pista estaba en lo bajo que estaba el ceño fruncido. Si realmente estaba enojado, sus cejas estarían en un ángulo mucho más pronunciado. Entonces, definitivamente hay algo que lo molesta, pero no quiere hablar de eso. Ruby arrugó la nariz e hizo pucheros mientras trataba de pensar en una manera de animar al gruñón Beowulf, sin molestarlo más en el proceso. Vamos Ruby, usa ese cerebro de líder tuyo. La niña y la bestia salieron de sus pensamientos de golpe, cuando una campana musical comenzó a sonar desde el pergamino de Ruby. La niña de ojos plateados acababa de recibir un mensaje de texto de Waze, solo otro recordatorio de la estricta heredera para asegurarse de que Ruby no pasara demasiado tiempo en ese pozo de fuego sofocante y desordenado, como le gusta llamarlo a su compañero. Ruby respondió con un simple ok antes de volver a mirar al Grimm, solo para descubrir que las orejas de Fenrir se habían girado ligeramente en su cabeza, de modo que apuntaban directamente hacia el pergamino de Ruby. En concreto, Fenrir se sintió atraído por los sonidos melódicos que emanaban del pequeño dispositivo. El sonido de notificación que emitía en su pergamino era un sonido simple y estridente que irritaba los oídos. Sin embargo, el de Ruby era solo una muestra de la música que le gustaba. De repente, una idea comenzó a formarse en la mente de la niña más joven. Estaba escuchando la música. ¿Acaso sabe lo que es la música? Una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Ruby cuando se dio cuenta de que ahora tenía una manera de sacar a Fenrir de su estado de ánimo. Bueno, ahora sabrá lo que es. Pasando rápidamente las páginas de su pergamino, Ruby abrió una de sus listas de reproducción favoritas y se acercó al encorvado alfa. Oye, Fenrir, dijo con exuberancia, sorprendiendo un poco al Grimm. Ven a escuchar esto. Fenrir estaba a punto de despedir a la niña más pequeña, tenía que pensar en algo, pero luego, con solo presionar un botón, comenzó a sonar una canción. N/A. Es Wings de la banda sonora del volumen 1. Fenrir se detuvo en el sitio mientras una melodía lenta y sombría invadía toda la habitación. Ruby observó cómo el rostro de Fenrir cambiaba gradualmente de una mueca a una expresión más relajada y, finalmente, cerró los ojos y se limitó a escuchar lo que estaba oyendo. Esto es más de ese extraño aullido del que me hablaba Waze. Realmente sonaba tan extraño y ajeno para el joven Beowulf, era como ningún ruido que hubiera escuchado antes en todo su tiempo en las tierras salvajes de Remnant. Y cada vez que escuchaba más de este canto, Fenrir se encontraba disfrutándolo más y más. Y entonces empezó el riff de guitarra. Fenrir se desconcertó un poco por el acompañamiento repentino, pero luego rápidamente se sumergió nuevamente en la melodía. De hecho, comenzó a disfrutarla aún más. Ruby se sintió muy bien consigo misma al ver que su plan funcionaba a la perfección. Lo que realmente la sorprendió fue ver que las comisuras de los labios del chico de pelo negro y azul se estiraban hacia arriba formando una diminuta sonrisa y que sus dedos tamborileaban suavemente contra el costado de su pierna. Y entonces, la canción llegó a su fin y se fue apagando poco a poco hasta quedar en silencio, para gran decepción de los hermanos Grimm. Uno de los versos cerca del final tocó una fibra tan sensible que Fenrir casi no se dio cuenta de que la canción había terminado.
Sé que parece inútil. Sé que se siente falso. Sé que no puedes soportar la idea de estar descarriado un día más. Fenrir miró fijamente al vacío, su mente extrañamente despejada y nublada al mismo tiempo. ¿Un día más? Entonces, ¿qué piensas?, preguntó Ruby, sacando al Green de su introspección. Eso fue muy interesante. La voz de Fenrir tembló un poco al comienzo de esa oración, antes de toser levemente y hablar en un tono más controlado. ¿Quién era ese? ¿El humano que estaba cantando? Oh, esa es C.L. Williams, respondió Ruby. Se ha ganado un gran nombre en los últimos años, es una de mis favoritas. Oye, ¿cómo sabes lo que es cantar? Fenrir estaba a punto de responder diciendo que había oído a Weiss cantar en la enfermería y que ella se lo había explicado, pero luego recordó que ese fue un momento accidental y privado entre ellos dos, y que probablemente a ella no le agradaría que se lo contara a todo el mundo. Así que se conformó con una verdad a medias. Una vez escuché a un humano cantar, explicó con brusquedad. Me dijeron lo que era. Ruby se sintió un poco molesta por lo vaga de esa declaración, pero no quería arruinar el buen humor en el que se encontraba Fenrir. Entonces, preguntó Fenrir, con una mirada repentinamente más suave en sus ojos mientras miraba a Ruby, ¿tienes más de esas canciones? Ruby sonrió radiante mientras comenzaba a cantar la siguiente tanda de canciones. Sí, claro que sí. Y mucho más. Ruido. 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 Fenrir estaba cubierto de mugre y sudor mientras golpeaba furiosamente las últimas 4 largas y al rojo vivo tiras de Svartalfarmium. A pesar de que se había calentado a una temperatura ridícula, el meato ya estaba empezando a enfriarse con solo estar expuesto al aire. Fenrir necesitaba trabajar rápido y usar toda su fuerza para asegurarse de que el metal tuviera la forma adecuada. Había sido un proceso largo, teniendo que parar constantemente para recalentar las cuchillas, para asegurarse de que no se enfriaran demasiado rápido. Tanto tiempo, de hecho, que Ruby se había quedado dormida, con la cabeza apoyada en los brazos mientras roncaba en la mesa cercana. Fenrir no tenía el mismo lujo, estaban tan cerca del final ahora que no podía darse el lujo de detenerse. La temperatura de la habitación se había vuelto tan sofocante que Fenrir se dio por vencido y arrojó su sudadera a un lado junto con su chaqueta. Ruby estaba profundamente dormida, no tenía que preocuparse por sus pensamientos al ver su pequeño cuerpo humano. Un cuerpo humano que, si bien para él parecía débil, en realidad era sólido como una roca, con músculos duros y piel resistente. Fenrir jadeó mientras ponía hasta la última gota de su fuerza en golpear el obstinado metal, el martillo que estaba usando parecía estar a punto de romperse. Tengo que seguir adelante, no puedo parar. Afortunadamente, la forma de las hojas finalmente alcanzó una forma que satisfizo al Grimm, y le dio a sus adoloridos brazos un pequeño respiro. Luego, usando las tenazas más largas que pudo encontrar, Fenrir recogió con cuidado los 4 sables largos y los llevó al balde de aceite. Fácil. Se advirtió a sí mismo, su voz interior sonaba sospechosamente parecida a la de Ruby cuando la chica le había ordenado que hiciera lo mismo con el primer grupo de 4, solo tengo una oportunidad, arruínala y todo esto habrá sido en vano. Fenrir sumergió las puntas de las cuchillas en el aceite tan lentamente como pudo. Un fuerte chisporroteo y un torrente de vapor se elevaron cuando las cuchillas entraron en contacto con el líquido. Una vez que el metal estuvo completamente sumergido, Fenrir inmediatamente comenzó a contar los segundos en su cabeza. 1 minuto, 60 segundos. 59, 58, 57, pasó el minuto y Fenrir sacó el metal del cubo, protegiéndose rápidamente los ojos mientras anticipaba lo que vendría después. Efectivamente, un destello brillante inundó la habitación con luz brevemente y un pequeño zumbido hizo sentir su presencia en el área. Una vez que el repentino resplandor se desvaneció, Fenrir abrió los ojos y observó su obra. El pecho de Fenrir se hinchó de orgullo al ver 4 espadas de 30 centímetros, afiladas y de aspecto peligroso, que brillaban en la tenue luz de la forja. Perfectamente rectas y zumbando con potencia, Fenrir hizo girar las tenazas para depositar las espadas recién hechas junto con sus otros 4 hermanos. Y ahí estamos. 8 cuchillas, listas para ser colocadas.
El Grim estaba a punto de llamar a su guía para ver que también habían salido las espadas, antes de recordar que el humano más joven todavía estaba profundamente dormido. Fenrir debatió si dar por terminada la noche en ese momento, pero luego vio los guanteletes terminados con el rabillo del ojo, la placa superior de los antebrazos abierta, lista y esperando a que las espadas se insertaran en sus soportes. Fenrir debatió por un segundo, antes de quedar completamente abrumado por la ansiosa anticipación de finalmente tener sus armas terminadas, completamente formadas y listas para la batalla. Entonces, con un gesto decidido, Fenrir recogió con cuidado las 8 espadas y su camisa abandonada y caminó con paso decidido hacia los guanteletes que lo esperaban. Ruby se despertó con la boca muy seca y muerta de sed. Al parecer, dormir en lo que básicamente era un horno gigante no era una buena idea. Caray, ¿cuánto tiempo estuve dormido? Fenrir no debería haberme dejado quedarme dormido así. Ruby se puso de pie, arqueó la columna hacia atrás y la colocó en su lugar mientras se disponía a ir a buscar un vaso de agua. Sin embargo, al salir, se dio cuenta tardíamente de que la temperatura de la habitación había bajado bastante y de que un único punto de luz brillaba con fuerza en la esquina de la oscura forja. Ruby, curiosa, se dirigió con cautela hacia el punto de luz. Lo que vio a continuación hizo que se escondiera rápidamente, pero en silencio, detrás de una estantería cercana. Sus ojos plateados brillaban de emoción. La fuente de luz provenía de una lámpara de escritorio que había sido encendida por el Grim residente de Beacon, quien ahora estaba frente a un espejo de cuerpo entero y lentamente se estaba colocando sus guanteletes en los brazos. Fenrir se abrochó rápidamente los guanteletes y los sujetó firmemente sobre sus extremidades, con los apéndices de metal hasta los codos. Los guanteletes eran de un negro mate liso, aún no se les habían añadido detalles ni pintura, ni tampoco las armas, de hecho. Pero esas cosas podrían venir más tarde, en opinión de los alpas. Lentamente, Fenrir estiró y arqueó los brazos por todos lados, asegurándose de que podía moverlos libremente y de que sus codos no sufrían ninguna molestia. Una vez solucionado ese problema, Fenrir dejó escapar un largo suspiro antes de levantar lentamente su brazo derecho frente a él. Allá vamos, pensó, mantengo mi brazo recto, el puño alineado con mi muñeca Y. Fenrir cerró los ojos mientras sus dedos presionaban los 4 pequeños botones en la parte superior de sus palmas enguantadas. SHHHHNNKK. Con un silbido y un ligero sonido de metal contra metal, 4 espadas de aspecto letal salieron disparadas justo por encima de los nudillos de Fenrir. De 30 centímetros de largo y brillando con una majestuosidad silenciosa, Fenrir miró con asombro las espadas. Funcionaron. Los guanteletes funcionaron. Pasando un dedo delicadamente por el costado de una de las espadas, Fenrir no se dio cuenta de la chica agachada que lo observaba desde atrás, deleitándose secretamente con el placer de tener la oportunidad de ver al normalmente estoico y severo Grim lucir completamente embelesado por su propio trabajo duro. Está bien, ahora sé exactamente cómo se sintió el tío Crow cuando hice crecer Rose. Fenrir pinchó la punta de la espada con su dedo y dejó escapar una pequeña exclamación de sorpresa cuando el metal inmediatamente atravesó la piel y sacó una pequeña gota de sangre. Sí, afilado, concluyó sabiamente Fenrir. Queriendo asegurarse de que todo funcionaba perfectamente, Fenrir ahora levantó su brazo izquierdo y repitió el proceso en esa extremidad. SHHHHNNKK. Los mismos resultados. 4 espadas más brotaron del brazo izquierdo de Fenrir y brillaron con el mismo brillo que las de su brazo derecho. Sintiéndose un poco más atrevido, Fenrir gradualmente acercó los 2 juegos de espadas y los golpeó uno contra el otro. Sonido metálico. Una pequeña lluvia de chispas siguió a esta acción y Fenrir retrocedió levemente cuando sus brazos fueron separados de repente. ¡Guau! Susurró el lobo. Al mirarse de nuevo al espejo, el rostro de Fenrir se iluminó con una mirada firme. Desde que lo metieron en ese cuerpo humano, Fenrir siempre se había sentido pequeño y débil. Pero ahora, con esos guanteletes y esas garras, se sentía un poco más como antes. Fuerte y feroz, rebosante de poder. Me pregunto si así es como se sienten todos los cazadores cuando tienen sus armas.
Fenrir miró hacia atrás a sus nuevas garras, las acercó y comenzó a deslizarlas una sobre la otra. Más chispas siguieron a esta acción y Fenrir se volvió cada vez más rápido con sus acciones, encontrando el ruido que hacían sus garras extrañamente satisfactorio. ¡Guau! Se ven geniales. ¡Ah! Fenrir salió de su estupor cuando una voz femenina habló detrás de su hombro. En su prisa por encontrar la fuente de la voz, la conciencia especial de Fenrir se lanzó en picado y, mientras sus brazos se balanceaban, sus garras izquierdas arañaron el espejo y lo atravesaron como si ni siquiera estuviera allí. Los sonidos del vidrio roto cayendo al suelo destruyeron el silencio de la habitación y Fenrir y Ruby comenzaron a saltar como locos en un intento desesperado por evitar los fragmentos. Pero espera, hay más. Las garras derechas de Fenrir atravesaron la estantería en la que Ruby se había estado escondiendo hacía unos segundos. Un fuerte gruñido salió de la estantería mientras se hundía lentamente hacia un lado y luego se derrumbaba por completo. En ese momento era sorprendente que el Grimm no hubiera despertado a toda la escuela con su error. «¡Guárguenlos!», gritó Ruby mientras corría inmediatamente hacia el otro lado de la habitación, lejos del peligro que era Fenrir Lupus. Fenrir finalmente logró controlarse y volvió a presionar los botones en sus palmas, las espadas inmediatamente volvieron a sus posiciones con otro silbido de aire. Los dos adolescentes se quedaron en silencio por un momento, observando en silencio la destrucción que Fenrir había provocado sin querer en el pobre Forge. Cuando pareció que el peligro había pasado, Ruby caminó de puntillas hacia el Alfa, que seguía dando vueltas a su alrededor. «Bien», dijo Ruby sin aliento. «Primero que nada, tendremos que trabajar en tu conciencia especial antes de hacer cualquier otra cosa. Aparte de eso, ¿qué piensas? ¿Funcionan como quieres?» Ruby miró al Grimm expectante, esperando ansiosamente su veredicto final. Fenrir miró los pesados guanteletes que llevaba en los brazos y sintió su peso mientras flexionaba los brazos hacia arriba y hacia abajo. Cortaron el cristal y los estantes como si estuvieran hechos de niebla. Seguro que tendría que acostumbrarse a ellas, las cuchillas alargaban un poco sus extremidades, lo que significaba que tenía que tener cuidado al mover los brazos de esa manera. También tendría que llevarlas puestas todo el tiempo para acostumbrarse al peso hasta que ni siquiera notara la diferencia. Aparte de eso, «son perfectos, Ruby», exclamó Fenrir, acercándose peligrosamente a una sonrisa mientras el calor se extendía por su cuerpo como leche tibia. Ruby soltó una risita, captando fácilmente la casi sonrisa de Fenrir, antes de pasar rápidamente al gigantesco Grimborn y agarrar varias latas de pintura en aerosol. «Bueno, no diría que aún son perfectas. Todavía necesitan algunos retoques finales», dijo Ruby, sonriendo con dientes grandes mientras miraba las nuevas armas de Fenrir. «¿No estás cansado? Te quedaste profundamente dormido hace unos minutos y faltan pocas horas para el amanecer», preguntó Fenrir con una pequeña dosis de preocupación filtrándose por sus cuerdas vocales. Ruby dijo PSSHHH y desechó las preocupaciones de Fenrir con un movimiento de su mano. «Estamos muy cerca del final, ¿estás bromeando?» «No, ya estoy muy emocionado, Fenrir. Vamos». Una vez más, el Beowulf estaba en posición de estar más que listo para dar por terminada la noche, pero esta pequeña chica con capa y guadaña, con la que los Grimm inicialmente no habían querido tener nada que ver, estaba una vez más rellenando el tanque de Fenrir con energía excitable y lo hizo querer seguir adelante. «Estos humanos están ejerciendo una extraña influencia sobre mí. Ya no lo encuentro tan desagradable como antes». Entonces, con unos pocos y cortos crujidos de nudillos, Fenrir asintió hacia su ayudante y fue a buscar los revólveres que lo esperaban. «Sí, está bien. Hagámoslo». Las tensiones siguen aumentando en la zona oeste de Vale, ya que otro fauno fue declarado desaparecido anoche. Esta es la 28ª desaparición de un fauno en las últimas 2 semanas, y las autoridades locales no han podido localizar a ninguna de las personas desaparecidas. Muchos miembros del público y varios políticos han especulado que esto podría ser una forma de terrorismo racial y que los faunos están siendo atacados específicamente por razones aún desconocidas. Más sobre esta historia a las 4, por ahora volvemos a ti, Kirill.
Gracias, Lisa. Ahora en otras noticias, Black entrecerró los ojos mirando la televisión, su mente estaba llena de pensamientos sombríos y deprimentes. Incluso ahora, a pesar de que la guerra entre los faunos y los humanos había terminado hace 35 años, parecía que todavía no había fin para el flujo constante de odio y abuso que los faunos no tenían más opción que sufrir en silencio. Pero ahora, parecía estar empeorando, en Vale de todos los lugares. Algo está pasando, pensó preocupada la chica del arco. Alguien está detrás de estos secuestros. Algún grupo, pero ¿quién? ¿Y por qué? Oh, honestamente, ¿cuánto tiempo más nos harán esperar aquí esos dos? Weiss estaba sentada junto a la preocupada Cadgel, resoplando mientras ella, Black y Jan habían sido arrojados sin contemplaciones a la sala común de estudiantes por su animado líder de equipo y el imponente Green convertido en fauno y habían recibido instrucciones de esperarlos hasta que regresaran. Eso fue hace media hora. A estas alturas, la heredera ya había pensado en todas las cosas que podría haber estado haciendo en ese tiempo, y todas ellas resultaron ser más productivas que lo que realmente estaba haciendo. Estoy segura de que tienen una buena razón para traernos a todos aquí de esta manera, dijo Jan en tono tranquilizador. Ruby parecía emocionada, tiene que ser algo importante. Hacía tiempo que no la veía tan emocionada. Weiss resopló. Sea lo que sea, no podrían haber esperado hasta que no estuviera a mitad de un ensayo muy importante para el Dr. Oblek. Weiss, para ti todos son muy importantes, dijo Jan rotundamente. Tu punto. Hemos vuelto. Gritó Ruby mientras entraba corriendo por la puerta, asustando a los otros 3 miembros del equipo Ruby y esparciendo pétalos de rosa por todas partes. Llegamos, lo logramos. Weiss. Te veo levantarte para irte, siéntate de nuevo ahora mismo. Weiss farfulló indignado, mientras Fenrir avanzaba torpemente tras Ruby, luciendo al menos ligeramente apenado frente a las chicas. Perdón por la espera, dijo secamente. Ruby olvidó dónde había puesto el estuche y tuvimos que buscarlo. Ruby miró hacia atrás y entrecerró los ojos ante el descaro de Grimm, llamándola así delante de sus compañeros de equipo. Oye. Tú tampoco sabías dónde estaba. Eso es porque lo guardaste antes de que pudiera verlo. ¿Podrían ambos dejar de discutir y mostrarnos lo que quieren que veamos? Espetó Weiss con impaciencia. Fenrir pudo sentir la creciente ira de Weiss y se estremeció levemente. Entonces, dijo Jan, ansiosa por retomar el tema de conversación. ¿Qué querías mostrarnos, muchachos? Ruby se frotó las manos, con alegría infantil en su rostro mientras daba un paso hacia un lado y dejaba que Fenrir caminara hacia la mesa de café cercana. Adelante, grandullón, dijo Ruby con orgullo, cruzándose de brazos. Gruñendo, Fenrir levantó un maletín gris acero y lo dejó caer sobre la mesa. Todos saltaron visiblemente un pie en el aire cuando el maletín golpeó fuertemente contra la mesa de madera. Está bien, lo que hay en ese estuche es muy pesado. Jan estaba muy intrigado ahora, casi extrañando al normalmente severo Beowulf, arrastrándose sobre sus pies torpemente con sus manos detrás de su espalda. Me hice un arma, dijo finalmente Fenrir. Con mi ayuda experta y profesional, añadió Ruby a un lado. Sí, con la ayuda de Ruby. Ahora las 3 chicas que estaban frente a él se inclinaban hacia adelante con interés. Sin querer perder más tiempo, Fenrir abrió los cierres de la tapa del maletín y metió la mano en sus profundidades. Fenrir se tensó visiblemente mientras levantaba los gruesos y pesados guanteletes que ahora eran de un negro pulido para que los vieran los 3 espectadores. Por supuesto que no eran completamente negros, también había algo de blanco cerca de la parte superior de los guanteletes, con 2 piedras rojas. Juntos, el blanco y el rojo crearon la imagen de una máscara de Beowulf. Jan silbó con admiración cuando Fenrir ya comenzó a colocarse los guanteletes en sus brazos. Black guardó silencio, pero apreció los detalles de las nuevas armas de Fenrir. Elección audaz con las máscaras de Grimm en los antebrazos. Weiss simplemente chasqueó la lengua y meneó la cabeza con exasperación y diversión. Por supuesto que eligió guanteletes. ¿Qué otra cosa habría elegido?
Una vez que los guanteletes estuvieron asegurados en sus brazos, Fenrir hizo una ligera demostración de cruzar sus brazos en una formación de X frente a sí mismo, y luego presionó las pequeñas protuberancias en las palmas de sus manos. SHHHHNNKK. 8 largas espadas plateadas salieron de los nudillos del alfa, reflejando la luz de la habitación casi como un espejo y tarareando silenciosamente para sí mismas. ¡Genial!, dijo Jan arrastrando las palabras, parecen estar listos para pelear con algunos tipos malos. Y eso no es todo, dijo Ruby como un vendedor de autos, vamos Fenrir, enséñales la otra cosa. Fenrir arqueó una ceja con desconcierto, antes de mover sus dedos hacia los botones individuales en la base de sus muñecas. Un zumbido silencioso siguió a esta acción, antes de que los brazaletes del antebrazo se abrieran y 2 revólveres de cañón largo aparecieran desde abajo, con las recámaras girando para darle un poco más de estilo. También son armas, dijo Fenrir, sus ojos brillando con ligera diversión, antes de que su expresión cambiara a una más seria. Entonces, ¿qué piensas de ellas? Los 3 compañeros de equipo se miraron tranquilamente antes de responder la pregunta del alfa. Los amo, dijo Jan con entusiasmo. Ahora podemos ser compañeros de Gauntlet. Solo espero que puedas seguirle el ritmo en la vieja Inversélica. Fenrir reconoció la mirada desafiante de Jan con un movimiento de cabeza, antes de girarse hacia Blake. Si estás de acuerdo con ellos, entonces estoy segura de que te servirán bien, dijo Blake, con solo una leve sonrisa para demostrar que ella también aprobaba los nuevos accesorios de Fenrir. Finalmente Weiss. ¿Tienes un nombre para ellos? Fenrir no esperaba una pregunta de la chica de cabello blanco, pero se recuperó y negó con la cabeza. No, todavía no. Aunque estoy trabajando en ello. Weiss tarareó para sí misma, antes de mirar a Fenrir con una expresión perfectamente serena. Bueno, personalmente creo que armas como los guanteletes y similares son armas muy brutales y contundentes que dependen más del poder que de cualquier habilidad real. ¡Oye!, gritó Jan, fingiendo levemente estar ofendido. Pero, continuó Weiss, ahora mirándolo con más dulzura, son muy propios de ti. Creo que te darán la ventaja que has estado buscando. Fenrir se sintió aliviado. No sabía por qué había estado tan ansioso por escuchar las opiniones de las chicas sobre los resultados de sus esfuerzos y los de Ruby, pero se quitó un gran peso de encima cuando resultó que todas aprobaban sus nuevas armas. ¡Oh sí! Ruby gritó hacia el techo, antes de caer inmediatamente de espaldas sobre el sofá más cercano y quedarse dormida al instante. Los demás se inclinaron hacia adelante con asombro mientras Ruby roncaba tranquilamente en el sofá. Supongo que ustedes 2 realmente estaban trabajando hasta altas horas de la noche, comentó Jan. Ruido sordo. Las 3 chicas saltaron hacia atrás sorprendidas cuando un cuerpo enorme chocó con fuerza contra el suelo. Al ver a Ruby desmayarse por agotamiento, Fenrir se dio cuenta de lo cansado que estaba su cuerpo y su mente. Y a diferencia de la pequeña pelirroja, él no tenía el lujo de tener una silla detrás de él, así que el suelo tendría que bastarle. Sus ojos se pusieron en blanco y cayó hacia atrás. Jan ni siquiera intentó reprimir la risa mientras los 2 dormían tranquilamente en el medio de la habitación. Blake sacudió la cabeza y suspiró con nostalgia mientras Weiss ya se había levantado y salía de la pequeña habitación. Dejémoslos en paz, le aconsejó Blake a su compañero. Sí, asintió Jan. Y con eso, los compañeros de equipo de Ruby salieron silenciosamente de la habitación, dejando al humano y al Grimborn durmiendo tranquilamente en la habitación que por lo demás estaba vacía. Los guanteletes de Fenrir brillando todo el tiempo.